Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jacob Slusser. Yo soy el coordinador para Panamá de la Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental, conocido por ELTI en sus siglas en inglés. Y me encuentro aquí en la hermosa ciudad de Panamá. Me acompaña mi colega Saskia Santamaría, asociada del programa de capacitación del Neotrópico. ELTI es un programa de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale que recibe el generoso apoyo de Arcadia, un fondo filantrópico de Lisbeth Rousing y Peter Baldwin. La misión de ELTI es capacitar y apoyar a personas de todos los sectores y formación para restaurar y conservar los paisajes de bosques tropicales utilizando estrategias que apoyan la biodiversidad y los medios de vida. Nos complace organizar esta serie de webinars gratuitos titulada Estrategias para ampliar la participación y en la restauración de paisajes productivos, que estamos ofreciendo desde junio y hasta octubre, el segundo jueves del mes a las 10 a.m. hora de Panamá. Hoy estamos encantados de que se unan a nosotros para una presentación sobre el papel vital de los servicios de extensión, presentada por la doctora Alicia Calle. Alicia es una ecóloga de restauración colombiana y asociada postdoctoral de ELTI basada en la Universidad de Yale. Alicia aborda la restauración como un proceso socioecológico en el que el cambio mental duradero es el resultado de cambios en las motivaciones y comportamientos de las personas. Como tal, se esfuerza por comprender cómo las percepciones de los propietarios de tierras influyen en la adopción de diferentes estrategias de restauración y cuantificar el impacto de esas estrategias en los bosques y los paisajes. Antes de completar su doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz, Alicia contribuyó a desarrollar el modelo único de ELTI para la tutoría y el apoyo personalizados de exalumnos como la coordinadora del programa de liderazgo. Alicia, es un placer de tenerte aquí hoy. Solo un par de observaciones antes de comenzar la presentación de Alicia. Tendremos tiempo para preguntas y discusión al final de la presentación. Así que, por favor, escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, el QA abajo, durante la presentación. Además, le animamos a escribir en el chat desde donde nos acompañan. Así que con eso, muchas gracias y adelante, Alicia. Bueno, buenos días. Gracias Saskia y Jake por la invitación de hoy y gracias a todos, a todos ustedes por estar aquí para esta presentación en la que voy a hablar sobre el papel muy importante, el papel vital de los servicios de extensión en los esfuerzos de restauración a gran escala. Entonces, en esta presentación primero voy a hablar brevemente sobre los compromisos globales de restauración y el enfoque que se conoce como restauración de paisajes forestales. Luego voy a describir el modelo convencional que se ha usado para la extensión y cuáles son sus deficiencias, lo que podría ser un modelo de extensión adecuado para la restauración de paisajes, y esto lo voy a ilustrar con un estudio de caso de un proyecto en Colombia. Bueno, entonces, como todos ustedes saben, pues en los últimos años muchos gobiernos se han comprometido a restaurar millones de hectáreas de tierras que han sido degradadas. Y esto a raíz del reconocimiento por parte de muchos gobernantes de que la salud de los humanos depende de la salud de los ecosistemas y que es hora de empezar a reparar un poco del daño que hemos hecho. Para poder cumplir con estos compromisos enormes de restauración, muchos países han optado por un enfoque de restauración que se conoce como la restauración de paisajes forestales, también la pueden conocer como FLR por sus siglas en inglés, que se define como el proceso continuo de recuperar la funcionalidad ecológica y mejorar el bienestar humano en paisajes forestales que han sido degradados o deforestados. O sea, este enfoque reconoce dos cosas. La primera es que es importante restaurar el paisaje entero
no solo parcelas pequeñas o fincas. Y la segunda, que el foco no tiene que ser solamente biodiversidad, también es importante reconocer el uso productivo de los paisajes. Y es quizás por esta segunda parte, por este enfoque en el aspecto más humano y productivo, que este enfoque de restauración de paisajes forestales ha sido tan atractivo para los gobiernos, porque finalmente reconoce que los seres humanos tenemos que hacer un uso productivo del paisaje. Entonces, ¿dónde se puede hacer restauración a gran escala? Esto es muy importante porque sabemos hoy en día que existen algunas oportunidades para restaurar grandes extensiones de bosques en algunos países, sobre todo, por ejemplo, sitios como Canadá, donde hay grandes extensiones de tierra en las que no vive mucha gente. Pero es muy claro que la mayoría de las oportunidades para restaurar paisajes se encuentran en tierras agrícolas o tierras de pastoreo, en tierras que están siendo utilizadas por la gente. Entonces, este enfoque de restauración trata de crear mosaicos de uso del suelo, donde se combinen una variedad de usos sostenibles como agricultura, sistemas agroforestales, corredores biológicos o plantaciones para la protección de cuencas. Pero quiero resaltar que son las tierras agrícolas donde están la mayoría de las oportunidades de restauración. Entonces, en la restauración a gran escala, las tierras productivas son fundamentales. En términos de la planeación y la implementación de restauración de paisajes forestales, pues todavía hay muchas debilidades todavía, muchas áreas para mejorar. Sobre esto se escribe mucho en la literatura, se ha trabajado mucho. Hay algunas de estas áreas que son claras, pues la causa de los problemas es clara. Por ejemplo, hay países que se han comprometido a restaurar 75% del total de sus tierras, y esto pues básicamente esto no es viable. Entonces los compromisos de restauración no se están cumpliendo por una diversidad de razones. Las que se mencionan más comúnmente son la falta de recursos, problemas de gobernanza, falta de voluntad política de los gobiernos, falta tal vez de unas metodologías claras para restaurar tierras a gran escala, y una que se menciona siempre, esta que resalto aquí, es la falta de desarrollo de capacidades y servicios de extensión. Se menciona mucho como un pie de página, pero muy poco se discute sobre ella, y por eso yo quiero enfocar esta presentación precisamente en este tema. El asunto de la falta de problemas, las deficiencias en las capacidades de extensión no es exclusivo de la restauración de paisajes forestales. De hecho, es un problema que predomina a lo largo de cualquier modelo de restauración que se use, como lo ilustra los resultados de este estudio que analizó proyectos de restauración durante muchos años en Colombia, y una de las conclusiones es que los proyectos muestran una marcada ausencia de planificación financiera para una serie de cosas, incluido el desarrollo de capacidades y de extensión. Entonces, este es un problema grave al que tal vez no se le ha prestado la suficiente atención. A pesar de todas las buenas intenciones y los compromisos de muchos países, el progreso en alcanzar estas metas de restauración ha sido muy lento, como lo vemos en la gráfica de la izquierda. Los países se comprometen a restaurar muchas tierras, pero realmente avanzan lentamente. Y cuando se gastan millones de dólares en implementar proyectos, muchas veces esos proyectos fracasan por falta de conocimiento y capacidad técnica. Hay muchas iniciativas como la que ven en la foto, donde se hace este esfuerzo enorme de sembrar 1 millón de árboles en 2 horas, pero esto no se hace de una manera que sea técnicamente correcta. Entonces, realmente para lograr estas metas se necesita un sistema de desarrollo de capacidades y difusión de conocimientos que esté a la altura del reto. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de extensión? Una definición sencilla es la transferencia de información y tecnología, agrícolas en principio, porque de ahí surgió el término, de los investigadores a productores, y la transferencia de preguntas, dudas y consultas desde los productores hacia los investigadores. Los servicios de extensión son muy antiguos, desde hace milenios en China existían, pero realmente cuando hoy en día hablamos de extensión, lo que nos imaginamos es algo basado en el servicio de extensión cooperativa que se creó en los Estados Unidos en 1914, que ha sido operado desde las universidades land grant, son las universidades que recibieron tierras directamente del Estado para hacer investigación, y que operan en conjunto con estaciones agrícolas experimentales.
Entonces de allí salió este modelo. Este modelo se basa en lo que llamamos transferencia de tecnología. Básicamente la idea es que existe una brecha muy grande entre la ciencia y la práctica, entre el científico que necesita tiempo, rigor científico, replicación y controles para identificar soluciones, y el productor que necesita soluciones inmediatas y que estén demostradas y que se puedan aplicar inmediatamente. Entonces, como hay esta brecha tan grande, la idea de la extensión fue crear un agente intermedio, el agente de extensión, lo que en Colombia llamamos el extensionista, cuya función es coger todo ese conocimiento científico que se genera en las universidades, digerirlo y transmitirlo al productor de una manera que el productor sea capaz de entender. Y de igual manera llevar todas las dudas que tenga el productor de vuelta al científico para que el científico pueda encontrar soluciones. Este modelo ha funcionado muy bien para temas como la revolución verde, ¿cierto? Mediante este modelo se logró expandir tecnologías de la revolución verde en sitios como Estados Unidos a una escala muy grande. Sin embargo, este modelo no ha tenido el mismo impacto en los países en desarrollo. Se ha visto que hay poca tasa de adopción de las tecnologías y muchas veces las tecnologías que se promueven mediante el modelo convencional de extensión no son apropiadas para los sitios. Los críticos de este modelo convencional de extensión señalan que esto nunca va a funcionar para los países en desarrollo por una serie de razones. Por ejemplo, el modelo convencional de extensión le da prioridad siempre a la ciencia occidental sobre otras formas de conocimiento. Es un sistema muy jerárquico que básicamente impide cualquier tipo de diálogo de conocimientos. Tiene un enfoque reduccionista que divide los problemas en componentes en vez de mirar las cosas de una forma más holística. Tiene un énfasis casi exclusivo en la productividad. Por lo general ignora cualquier tipo de contexto social y económico porque las soluciones se desarrollan por fuera del contexto donde se necesitan, usualmente en centros de investigación, granjas experimentales, etc. Y es un modelo más persuasivo y paternalista que educativo y participativo. Es decir, se transfiere el conocimiento, como lo dice el término transferencia tecnológica, pero no hay un proceso de participación en la creación de ese conocimiento. Entonces, estos críticos han llegado a la conclusión de que se necesita, para que funcione la extensión en este tipo de contextos, que el conocimiento se construya de una manera que conecte con el conocimiento ecológico y el sistema de valores y la cultura del productor, que es algo que no se está haciendo. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel de los servicios de extensión en el contexto de la restauración de paisajes forestales? Sabemos que la mayoría de las oportunidades están en tierras agrícolas, tierras que son manejadas por individuos o por comunidades, y que para manejar el paisaje de manera integral, para lograr múltiples objetivos, vamos a necesitar, primero, que todos los usuarios del paisaje participen de manera activa en esos esfuerzos de restauración. Y segundo, que esos mismos usuarios adopten técnicas de manejo sostenible, no solo en las tierras productivas, sino también en las áreas que son importantes para la conservación, para lograr ese manejo integral del paisaje. En ese contexto, ahí es donde entra la extensión. ¿Por qué es importante el tener unos servicios de extensión disponibles en cualquier contexto y más en este? Sabemos que la extensión puede prestar, cuando se hace de manera apropiada, unos servicios importantes. Por ejemplo, es muy importante para reducir el riesgo y la incertidumbre de prácticas desconocidas, ¿cierto? Cuando se introduce una práctica nueva a una región donde no se conoce, pues los productores son un poquito aversos al riesgo, entonces el extensionista cumple una función importante. También contribuyen mucho a aumentar la motivación, la confianza y el sentido de pertenencia de los productores. Pueden lograr aumentar la participación de los actores en proyectos o iniciativas que promueven nuevas tecnologías sostenibles en este caso. El extensionista puede ser fundamental para construir relaciones de confianza entre los productores y otras organizaciones, otros actores. Pueden ser fundamentales para facilitar el acceso a crédito o insumos, que muchas veces son sujetos a la presencia de asistencia técnica.
Y en últimas, la presencia de un buen servicio de extensión aumenta las posibilidades de que las nuevas tecnologías se adopten de manera permanente, no simplemente de manera pasajera. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿pueden esos servicios de extensión convencional suplir las necesidades de la restauración de paisajes forestales? Y aquí tenemos como los principios de la extensión convencional a la izquierda y los principios de la restauración de paisajes forestales a la derecha. Y vamos a ver que hay una falta de alineación entre estos principios. Por ejemplo, la extensión convencional se enfoca principalmente a la escala de la parcela o de la finca. La restauración forestal tiene un claro enfoque a escala de paisaje. La extensión convencional se enfoca principalmente en los sistemas productivos, por lo menos la extensión agrícola, que es su origen, mientras que la restauración de paisajes forestales pues tiene como una de sus metas mejorar los ecosistemas naturales que aún quedan en el paisaje. La extensión tiene un modelo de arriba hacia abajo, muy paternalista, mientras que uno de los principios de la restauración de paisajes es involucrar a todos los actores en un tipo de gobernanza participativa. La extensión convencional se dedica a entregar paquetes tecnológicos predefinidos y la restauración de paisajes forestales, pues su última meta es combinar una cantidad de métodos que se apliquen en el contexto local. La extensión tiene un énfasis fundamental en el rendimiento y la productividad, casi que un énfasis único. La restauración de paisajes forestales, su principal énfasis es producir múltiples beneficios en el mismo paisaje. Y finalmente, la extensión convencional promueve un manejo rígido para lograr productividad a corto plazo, y la restauración de paisajes forestales promueve un manejo adaptativo con el fin de lograr una resiliencia en el largo plazo en el paisaje. Entonces, como vemos, pues es muy difícil que la extensión convencional funcione para la restauración de paisajes forestales porque los principios son bastante divergentes. Entonces, tal vez el problema no es que la extensión convencional falle, sino que falla para el tipo de fines que busca la restauración de paisajes forestales. La extensión convencional se basa en un paradigma de conocimiento convencional que es muy positivista, es decir, cree que hay una verdad única. Mira la ecología como un contexto donde el ser humano simplemente modifica su entorno para satisfacer sus necesidades. Tiene un enfoque en componentes individuales y la trayectoria de aprendizaje es vertical, de arriba hacia abajo, muy jerárquica. El proceso de aprendizaje se basa en aplicar fórmulas prescritas. El sistema de apoyo está diseñado para que se entreguen paquetes técnicos o tecnológicos, y el contexto de políticas, pues todo está diseñado para recompensar la productividad a corto plazo. Tal vez lo que necesitamos es diseñar un sistema basado en un paradigma de conocimiento distinto, que podemos llamar un paradigma de conocimiento ecológico, donde haya una epistemología que reconozca que no hay una sola verdad, un solo tipo de conocimiento, sino que hay múltiples y todas ellas son válidas, incluido el conocimiento tradicional, que los seres humanos son sujetos a los impactos que ellos mismos causan sobre la naturaleza, que debe haber una serie de principios generales, pero estos tienen que ser adaptados a los contextos variables, donde la trayectoria de aprendizaje sea más horizontal, colaborativa, y el proceso de aprendizaje sea basado en la experiencia, con un sistema de apoyo que se dedique a apoyar las soluciones locales y la innovación, y un sistema de políticas que recompensen la gestión del territorio en el largo plazo. Si diseñáramos un sistema de extensión basado en este tipo de paradigma, tal vez podríamos lograr los objetivos. Entonces, ¿cómo sería este modelo de extensión? ¿Qué características tendría? Pues primero tendría que ser un modelo de extensión que empatice el aprendizaje por encima de la enseñanza y la práctica sobre la teoría. Tiene que ser un sistema que facilite las redes horizontales de aprendizaje, el conocimiento y la creación entre pares, que utilice métodos diversos que se puedan adaptar al contexto local, métodos de enseñanza, tipo cosas como visitas, fincas demostrativas, intercambios de productor a productor. Tiene que ser un sistema que admita que hay flexibilidad para adaptar las tecnologías, que no se tienen que aplicar de una manera preestablecida.
Tiene que ser además un sistema que respete el conocimiento local y los intereses y las preferencias de los productores, que no les imponga cosas. Además, idealmente sería un sistema de extensión que cree un sentido de pertinencia, teniendo en cuenta al usuario en la planificación de cualquier acción que se haga en el paisaje. Tiene que ser un sistema que trate de desarrollar las capacidades y el liderazgo locales para que las cosas puedan seguir funcionando cuando los extensionistas no están en el territorio. O sea, tiene que empoderar a los productores para que ellos mismos sean capaces de movilizar y coordinar acciones. Tendría que fomentar conexiones con otros actores en el territorio y enlazar con fuentes de financiación e incentivos que busquen reducir los costos en vez de generar nuevos costos. Entonces, un sistema basado en estos principios podría funcionar, pero esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Y en el contexto de los países en desarrollo, específicamente en América Latina, pero esto es válido para otras regiones, existen unos desafíos para implementar un modelo de extensión diferente. Quizás uno de los más serios es la desaparición de los servicios públicos de extensión, que en muchos países fueron eliminados durante el periodo que se conoce como de ajuste estructural en los años 90. Y para citar un ejemplo, en una región de Brasil, el 40% de la asistencia técnica que hoy en día se provee viene de los productores de fertilizantes y agroquímicos. Obviamente hay unos intereses creados que previenen cualquier tipo de cambio en el modelo tradicional de extensión. Y el otro problema serio es que todo el sistema de apoyo a los productores o todo el sistema que gira en torno a la producción, desde la investigación y desarrollo, las políticas de gobierno, los servicios de extensión que aún existen y el sistema educativo en las universidades e instituciones técnicas, todo esto está diseñado para favorecer la replicación de un enfoque convencional de producción y no de un enfoque agroecológico o un enfoque sostenible. Entonces, los cambios tienen que ocurrir a todos estos niveles y eso es un reto bastante grande. Bueno, entonces, para ilustrar un ejemplo de lo que podría ser la aplicación de un modelo diferente de extensión, yo voy a usar el caso de un proyecto en Colombia, el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, que se implementó desde el año 2010 hasta el año pasado. Colombia, como tantos otros países de América Latina, tiene un problema grave en el tema de ganadería, un modelo de ganadería muy poco sostenible, que además es el principal uso del suelo y que ha generado unos problemas muy serios de degradación. Entonces, en Colombia, a partir de un proyecto piloto exitoso que se implementó a principios de los años 2000, se tomó la decisión de escalar este proyecto de una ganadería más sostenible a 5 regiones del país, como las ven aquí ilustradas en este mapa. Este proyecto, aunque no se planteó como un proyecto de restauración de paisajes forestales, tiene todas las características. La primera es que tenía múltiples objetivos para sus paisajes, ¿cierto? Aumentar la productividad, pero al mismo tiempo reducir la degradación de la tierra y mejorar la conectividad del paisaje y mejorar la prestación de servicios ecosistémicos críticos. Y para ello utilizaba una serie de metodologías o de enfoques. Por un lado, agricultura sostenible. Por otro lado, modelos o técnicas para conservación y restauración de ecosistemas naturales. Todo esto dentro de un enfoque integrado del paisaje. O sea, esto tiene todas las características de un proyecto de restauración de paisajes forestales. El proyecto usó 2 estrategias claves. Una fue la asistencia técnica y desarrollo de capacidades, que es donde me voy a enfocar, y el otro fue el pago por servicios ambientales, que no voy a mencionar mucho en esta presentación. Bueno, entonces, un tema que es importante entender es que este era un proyecto de ganadería sostenible, ¿cierto? Pero si uno lo mira bien, realmente era un proyecto de desarrollo de capacidades. Un proyecto que además enfrentaba unos retos enormes para desarrollar las capacidades de la gente. Este proyecto tenía que llegar a por lo menos 2.000 productores en 5 regiones muy diferentes del país. Tenía que llevar a los productores unos sistemas que hasta ese momento eran casi desconocidos en muchas regiones. Tenía que lograr una amplia participación voluntaria de estos mismos productores.
tenía además la meta de difundir este tipo de conocimiento a una audiencia mucho más alta, más amplia, más allá de los mismos productores con los que estaba trabajando, para empezar un diálogo sobre el tema de ganadería sostenible. Tenía unos desafíos logísticos enormes, como lo ven en la foto, llevar materiales, árboles a muchas fincas dispersas en unas regiones muy difíciles. Quienes conozcan la geografía de Colombia entienden que esto no es fácil. Tenía además que ser capaz de comunicar un esquema bastante complejo de pago por servicios ambientales a los productores. Además tenía que ser capaz de monitorear los cambios del uso de la tierra durante todos esos años, y todo esto dentro de unas limitaciones de presupuesto y de tiempo bastante estrictas. Entonces era un gran desafío. Sin embargo, el proyecto tenía una visión clara de la extensión rural. Tenía por lo menos una visión de que quería desarrollar un modelo de asistencia técnica participativo para los ganaderos, que tuviera en cuenta sus realidades locales y generara un proceso de conocimiento compartido que garantizara los cambios sostenibles en las fincas. Esta era la visión de extensión rural que tenía el proyecto. Para lograr esa visión, sin embargo, no era fácil en el tema de ganadería, como lo describe muy bien esta cita. La complejidad técnica de los sistemas silvopastoriles, que eran los sistemas que se estaban promoviendo, requiere un tipo de conocimiento especializado que realmente no está disponible ni entre productores, profesionales, académicos o la extensión rural privada que existía en Colombia en ese momento. Es decir, en Colombia, cuando empezó este proyecto, había solo un puñado de profesionales con los conocimientos técnicos, tanto en producción ganadera sostenible como en conservación y restauración. Y pues con este grupo pequeño de personas no iba a ser capaz de llegar a la cantidad de productores que se podía llegar. Además, el proyecto se implementó en algunas regiones donde había una muy baja capacidad profesional. Entonces, creo que el proyecto tuvo claro desde el principio de que no era cuestión simplemente de ir y buscar gente en las regiones que ya supiera hacer esto, sino que iban a tener que reclutar y entrenar un equipo de extensionistas con las habilidades necesarias, pero los iban a tener que entrenar desde cero. Entonces, este fue un proceso difícil, pues obviamente yo lo voy a resumir aquí, pero fue un proceso complejo. El primer paso era identificar los extensionistas, y allí el proyecto creo que llegó a una conclusión clara, y es que el personal se tenía que reclutar no tanto por sus conocimientos técnicos, porque como mencioné, no había realmente en Colombia muchas personas con el tipo de conocimiento que se necesitaban, y ellos optaron por reclutarlos utilizando una metodología de juego de roles, donde se filtraron estos muchachos, porque la mayoría eran muy jóvenes, más por rasgos de personalidad que los podrían hacer buenos extensionistas, y no tanto por los conocimientos que ya traían. Estos jóvenes fueron asignados a equipos regionales, y esos equipos eran coordinados por esas pocas personas que ya existían en Colombia, que tenían una amplia trayectoria de campo, ¿cierto? Estos no eran funcionarios de escritorio, sino personas con una amplia experiencia propia como técnicos y extensionistas. Entonces, la formación de estos equipos de extensionistas fue muy intensa desde el principio. Se enfocó en dos temas diferentes. El primero, formación en métodos de extensión rural. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ellos fueron entrenados todos desde el principio durante 2 semanas intensivas en cosas como la educación para adultos, los métodos individuales y grupales para enseñar a adultos, que son muy distintos a la pedagogía tradicional. Formas de comunicarse más eficazmente con los productores, muchos de ellos campesinos, y metodologías para construir conocimientos directamente con las comunidades rurales. Entonces, esto fue una capacitación de 2 semanas que la tuvieron todos los equipos técnicos. Además de eso, a lo largo de todo el proyecto, estos grupos recibieron formación en aspectos técnicos, una cantidad de temas diferentes, donde se buscaba el experto que podía diseñar los módulos de formación, y ese mismo experto les daba 2 días de capacitación en esos temas. Lo importante aquí es resaltar la metodología que se usó, era siempre de aprender haciendo, como lo ven en esta foto.
Los equipos de extensión recibieron capacitación en una cantidad de temas técnicos, desde obviamente el establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles o el manejo integrado de plagas, hasta temas mucho más dedicados a la conservación, como servicios ambientales, restauración ecológica o biodiversidad funcional, y finalmente otra cantidad de cosas como gestión de crédito o herramientas técnicas de monitoreo y sistemas de información geográfica. Algunos de esos cursos se hicieron en colaboración con ELTI. Entre todos estos temas de formación técnica quiero resaltar el tema de planeación predial participativa, que fue el modelo que se usó a lo largo de este proyecto, que es básicamente como lo ven en la fotografía, cuando los extensionistas, en este caso varios, se sientan con la dueña de la finca en este caso, a que el dueño sea quien plantee cómo quiere ver su finca en el futuro. Y es a partir de ese ideal que se imagina el propietario de la finca, con asesoría de los extensionistas, donde se desarrolla el plan de la finca y lo que se usa como base para monitorear el progreso. No es contra lo que quiere el extensionista, sino contra lo que quiere lograr el productor. Bueno, el modelo de asistencia técnica entonces ocurrió de la siguiente manera, en lo que se llamó dentro del proyecto ciclos de capacitación. Los equipos recibían estos 2 días que les mencioné de capacitación en, digamos, un tema técnico como manejo de pasturas. Y a partir de allí se dispersaban a sus regiones en ciclos de 5 a 7 semanas para hacerle la atención directa a los productores en el campo. Y esta atención a los productores se hizo a través de varias estrategias. Visitas individuales, es decir, cada productor del proyecto recibía en su finca directamente la atención personalizada de un extensionista, o varios en algunos casos. Se hizo lo que se llamaron grupos de mejoramiento ganadero, que eran grupos de ganaderos que eran más o menos vecinos para que ellos pudieran aprender entre sí. Se hacían talleres con la mitad de estos grupos y se hacían visitas a fincas para que un productor pudiera ir a ver lo que estaba haciendo otro productor en su finca. Bueno, el proyecto logró unos resultados impresionantes, pero yo me voy a enfocar en los resultados específicos de la asistencia técnica. Más de 4.000 productores a lo largo de estos años recibieron asistencia técnica directa. Y cuando digo directa me refiero a que el extensionista con su uniforme del proyecto visitaba la finca de manera periódica dando recomendaciones específicas a ese productor. Además de eso, más de 2.500 productores externos que no estaban inscritos en el proyecto también recibieron algún tipo de capacitación, de información. Se hicieron más de 400 eventos abiertos al público, donde personas de cualquier cantidad de condiciones y de niveles educativos pudieron ser sensibilizadas a estos temas de ganadería sostenible, porque como mencioné, uno de los objetivos del proyecto era también como poner este tema en la agenda nacional. Más de 350 extensionistas fueron entrenados directamente en los equipos regionales, toda esta formación que les acabo de mencionar, y adicionalmente más de 300 profesionales externos que no eran parte del proyecto también tuvieron acceso a algún tipo de capacitación. Es decir, el proyecto formó un grupo de extensionistas en ganadería sostenible que no existía en Colombia cuando se inició. Además de esto, pues estos equipos lograron que los productores tuvieran un alto índice de adopción de las prácticas que se estaban promoviendo, y esto se refleja en que hubo unos cambios muy significativos en el uso del suelo, que era el objetivo del proyecto, entre ellos la protección de una cantidad de fragmentos de bosques y otros ecosistemas que todavía permanecen en las fincas. Bueno, el proyecto obviamente destiló algunas lecciones aprendidas. Estas son las lecciones a las que ellos llegaron. Les voy a compartir algunas. La asistencia técnica es un proceso largo que no se puede apresurar, y esto se refleja en que, como me decía alguien de los coordinadores del proyecto, realmente el primer año del proyecto fue en generar ese proceso de confianza, generar confianza entre el extensionista y el técnico.
y solo en los años 2, 3 y 4 ya se empezaron a implementar las acciones. Obviamente esto es algo que el extensionista lo sabe porque lo vive día a día. Es más difícil transmitírselo al financiador del proyecto, que tiene mucho afán de ver las cosas implementadas. La formación que se le dio a estos grupos en los métodos de extensión rural fue clave para generar esa confianza. Y esto lo voy a mencionar más adelante en mis observaciones personales. La asistencia técnica realmente fue efectiva en que logró aumentar la adopción, y eso se reflejó en los cambios de uso del suelo. Este dato es muy importante. Como el radio, la tasa de inversión o la relación de la inversión entre el dinero que pusieron los donantes y lo que pusieron los productores fue de $1 de cada donante, se reflejó en $7 invertidos por productor. Por supuesto, los productores no invirtieron esto necesariamente en dinero, mucho de ello fue mano de obra y materiales. Pero esto da una lección importante, esto desvirtúa por completo esa idea que se tiene de que los productores quieren recibir todo de manera gratuita. Aquí se vio que los productores están dispuestos a hacer esa inversión cuando tienen pues, la suficiente asistencia y la motivación para hacerlo. Y la asistencia técnica gratuita también motivó la participación en convocatorias posteriores. Ya cuando los vecinos empiezan a ver que el otro tiene una asistencia técnica y su finca está mejorando, pues esto de alguna manera genera entusiasmo por inscribirse en el proyecto. También se vio que la curva de aprendizaje es lenta para los mismos extensionistas, y pues la reflexión es que tal vez habría que asignar menos fincas inicialmente a cada uno de estos extensionistas mientras aprenden cómo se maneja. Hubo temas como los grupos de mejoramiento ganadero, que tal vez no funcionaron muy bien por la dispersión geográfica de las fincas. Se piensa que tal vez sería muy importante vincular más a los extensionistas con las redes locales que ya existen. Algunos de los extensionistas me mencionaron a mí durante entrevistas que a veces se sentían un poco aislados en sus regiones. Más flexibilidad para filtrar a los productores que no están haciendo su trabajo. Esto creo que me lo dijeron todos los extensionistas con los que hablé. El proyecto inicialmente, pues no, en los primeros años el extensionista tenía que visitar e insistir con el productor, estuviera interesado o no. Y esto demoró mucho los resultados y resultaba un poco frustrante para los extensionistas. Y finalmente se entendió que es necesario diseñar estrategias diferenciadas para diferentes tipos de productor. Bueno, y aquí lo que sigue ya son mis observaciones personales sobre este trabajo de los extensionistas. Yo pasé mucho tiempo viajando en la parte trasera de muchas motocicletas con estos muchachos, visitando fincas. Me presentaron a sus productores, me llevaron a hacer recorridos por muchas fincas, me contaron mucho de su trabajo, y yo también tuve la oportunidad de presenciar estas interacciones. Vi unos extensionistas muy jóvenes y muy entusiastas, y me llamó la atención la gran presencia de mujeres extensionistas. Yo sabía que existían las mujeres extensionistas en el proyecto, me sorprendió que fueran tantas, y bueno, hicieron un trabajo excelente. Esto me sorprendió gratamente. Muchos de los extensionistas contratados por el proyecto eran muchachos de las mismas comunidades locales que estaban sirviendo, con experiencia en manejo de fincas y una cultura rural, y esto facilitó mucho la creación de esas relaciones de confianza con los dueños de las fincas, con los productores. Me tocó presenciar mucho extensionistas de estos muy jóvenes que estaban prestando su asistencia a personas que los conocían de toda la vida en sus mismas comunidades. Para muchos de estos chicos esto fue la primera oportunidad de empleo tras salir de la universidad o de la institución técnica donde completaron su educación. Esto realmente es muy importante en un país como Colombia, donde las oportunidades de empleo rural son limitadas. Tuvieron acceso, fueron formados en una variedad de temas y nuevos enfoques, como les mostré anteriormente. Muchos de ellos me dijeron que eran temas que nunca habían visto en la universidad o en sus instituciones técnicas, o sea, eran temas absolutamente nuevos. Y a lo largo del proyecto tuvieron muchas oportunidades continuas para desarrollar sus capacidades, cosa que muchos de ellos agradecían de manera muy sincera.
Y finalmente, otro tema recurrente fue el respaldo de los coordinadores regionales. Muchos de ellos manifestaron que sentían mucha tranquilidad de saber que la persona que estaba coordinando cada una de estas regiones era una persona que tenía todos estos años de experiencia práctica, que realmente entendía los retos que ellos estaban enfrentando. En términos de las interacciones entre extensionistas y los productores, observé una gran cantidad de empatía y respeto en esta relación. Alegría cuando el extensionista llega a la finca por parte, por ejemplo, de los niños, y unas relaciones muy fraternas entre ellos. Noté mucho la forma de entregar las recomendaciones al productor se hacía de manera muy constructiva. Y ellos utilizaban un estilo muy dialéctico de enseñanza. No era ir a decirle esto es lo que tiene que hacer, sino pensemos juntos cuál será la solución para este problema. Esto creo que es realmente el resultado de todo ese tiempo y esfuerzo que se invirtió entrenando a estos extensionistas en métodos de extensión rural, en cómo se enseña a un adulto y cómo se conversa con los productores. Noté también una actitud muy práctica, donde el extensionista siempre está liderando, por ejemplo. Muchas veces sucedió que de camino a la finca el extensionista me decía, me imagino que este señor no ha sembrado los árboles que le llevamos hace un mes todavía. Y en efecto, cuando llegábamos a la finca, el extensionista veía los árboles y se remangaba las mangas de la camisa y decía, venga, saque la pala, venga, vamos a sembrar los arbolitos. Vi mucho de esto y es una forma de incentivar, de motivar al productor a hacer el trabajo que funciona mucho. También los vi, por ejemplo, planeando días de campo en su día libre donde todos los extensionistas se juntaban para ayudarle a un productor a sembrar sus árboles. Vi muchas adaptaciones de los sistemas que ellos aprendieron en sus capacitaciones a las necesidades específicas del productor. Entonces, como mucha creatividad y mucho trabajo conjunto con el productor para hacer estas adaptaciones. Noté mucha confianza de los extensionistas de los productores hacia los extensionistas. Incluso en muchos casos estos muchachos eran muy jóvenes, pero creo que lograron ganarse la confianza del productor hasta el punto que muchos productores les consultaban sobre temas que eran ajenos al proyecto. Y en general había una sensación o hubo una sensación de profunda gratitud de los productores hacia los extensionistas. En la fotografía superior izquierda ven el extensionista con el productor. Este fue un productor que particularmente me dijo, yo no tendría finca hoy de no ser por este extensionista. Entonces vi mucho reconocimiento a ese trabajo del extensionista. ¿Qué más noté? Noté un sentido de pertenencia y orgullo enorme entre los productores. Estas fotos que ven aquí son de un día de campo. En una finca particular ven el productor abajo a la derecha, contándole a otros productores que vinieron a visitarlo sobre su finca, pero también ven a la hija en la parte superior tomando la lista de todos los asistentes y ven a su hijo que fue quien presentó de manera muy adepta los cambios que se estaban haciendo en la finca. Y ven el apoyo de los vecinos y el interés de los vecinos. Entonces hay un gran sentido de orgullo entre los productores que se involucraron mucho. Vi mucha polinización cruzada, la llamo yo, entre fincas atendidas por el mismo extensionista. Es decir, lo que le funcionó a una finca, entonces él traía a sus otros productores a mirar y así se iban diseminando estas tecnologías. Vi mucho derrame, lo que en inglés se llama spillover, a productores y vecinos que no estaban inscritos en el proyecto. Un vecino que ve que las cosas le están funcionando y decide pues que si ya no hay más convocatorias, pues lo va a hacer él por su cuenta, aprendiendo de su vecino. Ese es en últimas uno de los objetivos de un tipo de proyecto como este. Finalmente, pues es claro que los extensionistas tienen un profundo conocimiento de las fincas. Muchos de ellos han estado trabajando en estas fincas desde el primer día cuando tuvieron que recorrerla con un GPS a pie para levantar los mapas de uso del suelo. Y han sido ellos quienes han hecho los monitoreos de uso de la tierra, monitoreos económicos, saben dónde se sembraron los árboles. A veces es el extensionista quien le recuerda al productor cuándo se sembraron los árboles o ese tipo de cosas. Entonces tienen una cantidad de conocimiento que convierte a los extensionistas en un recurso supremamente valioso para el diseño de cualquier proyecto a futuro, porque son los extensionistas quienes tienen el mayor conocimiento sobre
qué funcionó y qué no funcionó dentro del proyecto. Entonces, para finalizar, quiero decir que el papel de los extensionistas en el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible fue crítico para el éxito del proyecto. Fueron capaces de trabajar de manera exitosa con miles de ganaderos, ayudando a propagar la adopción de prácticas de manejo sostenible que eran desconocidas, y lo lograron tanto para las áreas productivas, para la ganadería misma, como para las áreas de conservación. Fueron fundamentales para el éxito del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, y en mi opinión lo van a ser para el resultado de cualquier proyecto futuro que se plantee de este tipo. Y mi conclusión final, pues entonces, volviendo a la restauración de paisajes forestales, es que la restauración de paisajes forestales necesita un modelo de extensión basado no en un sistema de conocimiento convencional, sino en un sistema de conocimiento ecológico, y un tipo de extensión que considere tanto el contexto ecológico como el contexto social de las comunidades a las que sirve, y se dedique no tanto a transferir tecnologías, sino a desarrollar las capacidades de los productores mismos para aplicar unos principios básicos y todo su ingenio en la solución de sus propios problemas. Y con eso, bueno, pues con mucho gusto puedo pasar a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, para la maravillosa presentación. Y tenemos muchas preguntas. Chuleta. Entonces ya vamos a comenzar una vez con estas. Mira, hay varias personas que están preguntando si hubo como un intercambio entre los extensionistas como durante el proyecto o al final para discutir como las buenas prácticas o lecciones aprendidas de cada uno. Pues. Creo que lo hubo, no estoy segura, creo que se hicieron algunos talleres, pero también es un trabajo en el que yo creo que se podría profundizar un poquito más. Creo que se hicieron, pero creo que además fue un proceso continuo que se hizo a lo largo del proyecto, ¿cierto? De como reuniones, ellos se reunían mucho en sus equipos regionales, y creo que hubo mucho compartir de los métodos que funcionaron, los métodos que no funcionaron. Es posible que haya habido más allá de esto. La verdad es que yo no fui testigo de eso. Listo. Otra pregunta que han hecho es acerca de qué pasó con los propietarios grandes, qué tanto, cómo fue la participación de los propietarios de grandes extensiones de tierra, que sabemos que puede ser una experiencia muy diferente a de lidiar con pequeños productores. Sí, este proyecto, pues obviamente en Colombia hay productores ganaderos de todos los tamaños, pero en realidad algo así como el 85% de los productores ganaderos en Colombia son pequeños y medianos productores. Y el proyecto, aunque admitía propietarios de todo tipo, se enfocó mucho en ellos, pero también hubo productores grandes y la extensión con ellos funcionó pues de igual manera. Se les proveía la misma calidad y cantidad de servicios de extensión. Y bueno, yo creo que una de las lecciones es que pues, tenemos que ser capaces de que esto funcione a todos los niveles, ¿cierto? Las técnicas sostenibles, las técnicas agroecológicas no son solo para los pequeños productores. Y la gracia como el talento de un extensionista está en ser capaz de tomar esos principios que ha aprendido y adaptarlos a las necesidades del productor, sea un productor grande o pequeño, sea una mujer o un hombre, sea un productor que le gusta la especie A o la especie B, sea productor de leche o productor de carne. Es el reto del extensionista. Y más o menos en ese sentido también otra pregunta es si a raíz de esto se pudo establecer como una red entre las fincas para entonces tratar de hacer a través de eso una escala aún más grande. Pues el proyecto Ganadería Colombiana dejó muchas cosas establecidas. Dejó, por ejemplo, una cosa que es importante, una red de fincas demostrativas en Colombia. No había a principios del proyecto, donde la gente puede ir hoy en día a mirar y aprender. Entonces hay una red de fincas demostrativas. Dejó una cantidad de productores interesados en seguir trabajando en este tema. Muchos de ellos, aunque no sean oficialmente fincas demostrativas, son personas que están dispuestas como a difundir un poco esos conocimientos. Y dejó, quizás lo más interesante, dejó
lecciones aprendidas y dejó la prueba de lo que llaman hoy en día la prueba de concepto, ¿cierto? De que esto sí funciona y sí se puede hacer, al punto que hoy en día se está planeando una expansión aún más grande del proyecto a muchos más productores. En cuanto a redes locales, pues yo creo que de lo que yo vi en los recorridos que hice en varias de estas regiones, claro, Colombia es difícil desde el punto de vista geográfico. En algunas de estas regiones las fincas quedan muy aisladas, pero uno sí ve, como les decía, se forman esos vínculos, por ejemplo, entre los productores que un extensionista está atendiendo en la misma región. Ellos se conocen, empiezan a intercambiar, por ejemplo, semillas para los forrajes que se tienen que sembrar. Entonces vi mucho esto de que un productor tiene exceso de semilla y simplemente se la regala a los vecinos que están interesados, sean del proyecto o no. Entonces creo que sí, esto dio pie a que se empiecen a sembrar, a dar lugar a estos como intercambios, y ojalá con una próxima etapa del proyecto, pues esto va a llegar a muchas más regiones del país y a muchos más productores. Tenemos varias preguntas sobre el ejercicio de juego de roles, como que usaron para seleccionar los extensionistas. O sea, el proyecto buscaba como algunos como habilidades técnicas o algunos atributos de personalidad que eran más deseables que otros. A ver, yo lamentable, pues yo no fui parte, yo fui investigadora en este proyecto, no soy parte del equipo que desarrolló todo esto. Sé que hubo juego de roles y sé que fue algo que marcó mucho a los extensionistas, porque yo tuve muchas entrevistas con extensionistas y personal técnico del proyecto y es algo que ellos recordaban mucho, ¿cierto? Yo, pues obviamente la trayectoria y la formación del extensionista pues, fueron tenidas en cuenta, pero sé que muchos de ellos recuerdan vívidamente cómo fue el incidente del juego de roles hace 10 años, donde uno de los muchachos tuvo una reacción inesperada o no, y ellos, creo que el mensaje que me fue transmitido a mí en las entrevistas fue que lo que pasó durante estos episodios de juego de roles fue importante para su selección. Pero creo que no soy yo la persona para elaborar más en detalle sobre cómo se hizo esto. ¿Qué roles pueden cumplir los profesionales en ciencias sociales en estos procesos? O sea, ¿hay algún tipo de material o formación para ello que resulte de la utilidad para facilitar ese aporte? Yo creo que es fundamental, es decir, conocimientos técnicos, pues personas con conocimientos técnicos y formación en zootecnia, veterinaria, hay muchas en nuestro país y en muchos otros, pero yo creo que, por ejemplo, toda esta idea de que a estas personas había que darles una formación en extensión rural, el hecho de que se haya hecho un esfuerzo por darles técnicas de educación para adultos, un término que yo no conocía, andragogía, a mí me sorprendió, y estoy segura que esto no surgió de un científico natural, sino de un científico social, ¿cierto? Entonces, yo creo que el aporte de las ciencias sociales es fundamental en cualquier tipo de proyecto, más en un proyecto de estos donde en últimas, aquí se trata de lograr un cambio cultural, ¿cierto? Las personas tienen que cambiar su forma de pensar sobre el manejo del paisaje, sobre la forma en la que producen, y esto no es una cuestión de enseñarles la tecnología ni de entregarles la ciencia. Esto es una cuestión que se tiene que, a la que uno se tiene que aproximar desde las ciencias sociales, desde entender cómo piensa el productor, cuáles son los incentivos que funcionan para el productor y cuáles no. Entonces yo creo que el papel de las ciencias sociales aquí es fundamental. Y yo creo que tenemos tiempo para como una o dos preguntas más. Una pregunta como muy relevante para hoy en día, como con el nuevo contexto de COVID, o sea, la pandemia, el distanciamiento social, etc. ¿Qué podemos hacer para tener resultados como similares con el extensionismo, con ese reto que estamos enfrentando hoy en día?
Es difícil. Muchos proyectos, no solo de extensión, de investigación, de todo, se encuentran detenidos en muchas partes porque no es, hoy en día no es tan factible ir al campo. ¿Qué puedo decir yo? Pienso que una lección de esta pandemia es que alguna parte de la formación que se le dé a los extensionistas se puede trasladar a hacer en línea. No creo que la asesoría técnica a los productores se pueda hacer mucho en línea por razones logísticas, de que en muchas partes simplemente no hay acceso al Internet, y por razones humanas también, porque yo creo que para el productor cuenta mucho verle la cara al extensionista, la visita del extensionista. Una de las cosas que los productores más agradecían de los muchachos que los estaban ayudando eran las visitas constantes, como el tipo de trato personal, y el hecho de que algo que me dijo un productor alguna vez fue que le impresionaba mucho que el extensionista llegaba a su finca como si fuera de su propiedad, ¿cierto? Como que él sentía que para el extensionista, que él estaba dándole consejos como si estuviera manejando su propia finca. Entonces creo que hay ciertas cosas que podemos aprovechar de la pandemia y trasladarlas a en línea, pero creo que en algún momento vamos a tener que volver al trato personal, que es fundamental para lograr este tipo de cambio. Sí, así es. Así que, bueno, lamentablemente estamos acabando, está acabando el tiempo, así que muchísimas gracias, Alicia. Vamos a terminar aquí. Bien. Entonces, como yo había escrito en el chat, para que sepan, este video o sea, del webinar lo vamos a subir en el canal de LT en YouTube. El enlace ya está en el chat. Y recuerden que este webinar es parte de una serie que estamos ofreciendo cada segundo jueves del mes a las 10 a.m. de la hora de Panamá. Entonces, nuestros próximos expositores para el jueves 8 de octubre serán Zoraida Calle y Enrique Muiguerito de la Fundación CIPAV, quienes presentarán sobre perspectivas diversas, el poder de los públicos mixtos. Además, queremos informarles que él ofrecerá una serie de 3 cursos cortos en línea y ofrecido en español sobre el restauración forestal, que vamos a hacer en octubre, agroecología y agroforestería en febrero de 2021, los sistemas silvopastoriles en junio 2021, con potenciales experiencias de campo en Panamá o en Colombia también. Nuestro nuevo curso en línea ofrecido en español, Restauración Forestal en Paisajes Productivos, introduce la teoría fundamental y ejemplos prácticos para planificar, implementar y monitorear proyectos de restauración. Entonces, explore conceptos claves e interactúe con líderes ambientales globales a través de 4 semanas de contenido, por ejemplo, con doctora Florencia Montagnini, doctora Eva Garen, doctora Alicia Calle y Magíter Zoraida Calle. Entonces, para más información sobre el curso, el enlace está en el chat y también en la sección de events de nuestro sitio de web se puede encontrar más información. Y solamente quedan pocos cupos, así que inscríbanse hoy para asegurar el suyo. Entonces, en lo que terminamos, hemos compartido enlaces en el chat para obtener más información sobre ELTI. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Esperamos que se mantengan a salvo y saludables. Ojalá que este webinar haya servido como una muy necesaria inspiración para estos tiempos que estamos viviendo. Así que cuídense mucho y muchísimas gracias, Alicia, otra vez para una buenísima presentación. Así que muchas gracias y hasta luego. Hasta la próxima.